Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os quiero enseñar un robot que tenemos en Faro Bursátil donde hacemos uso de los pivot points. Para quien no conozca, los pivot points no son más que soportes y resistencias calculados en base a un time frame. En este caso nosotros usamos el time frame de diario y el pivot point que usamos, hay muchísimos tipos de pivot points, nosotros usamos el básico. Si no sabéis de qué va los pivot points, tenemos un tutorial en Faro Bursátil, os dejaré el enlace en la descripción, donde podéis ver cómo se calculan estos niveles. Pero simplemente quedaros con la idea de que estos niveles se calculan en base al máximo, mínimo y cierre de la vela anterior. La estrategia que usamos es muy sencillita. Las condiciones de entrada simplemente son esperar a la apertura del mercado un par de minutos después de la apertura del mercado para evitar esos movimientos explosivos que suele tener nada más arrancar el mercado, y también esperamos a que haya un margen de distancia mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que cuando el precio se sitúe muy próximo a un nivel de soporte o resistencia o sobre el propio pivot base, no vamos a entrar al mercado porque no sabemos realmente si quiere tirar hacia un lado o hacia otro. En el momento en el que existe esa distancia mínima que está parametrizada, si el precio se encuentra por encima del pivot base, vamos a abrir un largo. Si por contra el precio se encuentra por debajo del pivot base, abriremos un corto. Las condiciones de salida son también muy sencillitas. En cuanto alcancemos el primer soporte o resistencia, nos saldremos de mercado. Por ejemplo, si el precio abre entre el pivot base y el primer soporte, lo que haremos será, en cuanto llegue a ese primer soporte, cerrar la operación con un beneficio. Si por contra, cuando nos metemos a mercado, el precio se gira y rompe en contra de nuestra dirección el pivot base, aplicaremos el stop. Hay situaciones de mercado donde la volatilidad es muy extrema. Por ello, lo que suele ocurrir es que las bandas se agranden demasiado, habiendo una diferencia entre soportes o resistencias muy grande. Para proteger nuestra operación, lo que hacemos además de estas condiciones es aplicar un money management. En este caso, lo que haremos será siempre establecer un take profit y un stop loss de un 1,25%. Este parámetro igual puede ser optimizado según el mercado. Además de ello, para maximizar el beneficio, siempre pondremos un trailing stop proporcional. Esto lo que hace es que evitaremos que una operación que está siendo ganadora se nos pueda girar en cualquier momento por una noticia o por cualquier evento de mercado, y lo que venía siendo una operación ganadora acabe siendo una perdedora. Al activar el trailing stop, lo que haremos es progresivamente ir aumentando ese stop de tal forma que protegeremos el beneficio. A veces puede darse el caso de que nos saque y siga subiendo, pero en otras muchas ocasiones el precio se girará, nos sacará con algo de beneficio y seguirá para abajo, y evitaremos que esa operación ganadora se convierta en una perdedora. Para que podáis entender mejor la estrategia, lo mejor es que acudamos al gráfico y lo veamos. Bien, una vez abramos Pro Real Time, esta estrategia funciona en velas de 1 minuto, con lo cual activaros directamente el gráfico en velas de 1 minuto, y en este caso lo tenemos preparado para el DAX, ¿vale? Para poder ver esos soportes y resistencias, lo primero que tenemos que hacer es añadir al precio, dándole a esta llave inglesa, el indicador del pivot points. Si escribimos aquí pivot points daily, automáticamente lo cerramos y aparecerá. Es muy probable que este indicador no lo tengáis porque es un indicador creado por nosotros. Así que os dejaré el enlace en la descripción para que os lo podáis descargar directamente desde Faro Bursátil. Bien, una vez lo tengáis insertado, si os fijáis en este gráfico estamos viendo el día de hoy, que es 29 de abril. 29 hasta hoy. Como os podéis ver, en cuanto son la 1 de la mañana, dado que este broker es inglés, va con 1 hora de retraso, automáticamente los pivots, estas franjas que vemos aquí, se recalculan en base al cierre anterior. Si os fijáis, estos niveles, aquí el precio se aprecia como ha intentado romperlo para poder seguir subiendo,
y ya se dirige a la última zona de resistencia, que sería ya el R3. O sea, en el día de hoy hemos tenido una gran subida. En esta estrategia hoy ha salido beneficiosa. Aquí a las 9 de la mañana, como el precio se encontraba por encima del pivot base, que lo podemos ver ahí en los 10.763,9, el robot se puso largo. Su stop más inmediato era el pivot base. Si hubiese hecho un cierre por debajo de esta línea, hubiésemos salido en pérdidas. No ha sido así, ha sido subiendo, y aquí, cuando ya rompe la primera zona de resistencia, salimos. Es verdad que luego el precio siguió subiendo y podríamos haber llegado a la segunda, pero la estrategia dice que en el momento en el que se llega a la primera resistencia si estamos largos o soporte si estamos cortos, debemos salir. Como os comentaba al inicio, este robot está optimizado para operar en el DAX. Si quisiéramos adaptarlo a otro mercado o dentro del propio DAX, si viésemos que las condiciones de mercado están cambiando muchísimo, aquí os enseño las variables que habría que optimizar. En primer lugar, tenemos el horario. Si os fijáis, el robot va a operar desde las 9:02 de la mañana hasta las 10. Esto es porque si en esa primera hora de negociación el mercado, o mejor dicho, el robot no ha sido capaz de entrar a mercado, se entiende que es porque hay cierta lateralidad. Y cuando hay cierta lateralidad no hay definición en la tendencia. Y si no sabemos hacia dónde va la tendencia, no tiene sentido operar. Por tanto, si hasta las 10 no ha conseguido el robot lanzar su operación, directamente es mejor que no opere. Otros parámetros a optimizar sería el stop loss y el take profit, aunque estos parámetros yo no recomiendo realmente tocarlos. Lo normal es que siempre tengamos una relación 1:1, es decir, que si arriesgamos 1.25, que al menos el beneficio también sea de 1.25. Este parámetro sí que es interesante de optimizar, que es la mínima distancia para abrir una operación o para ver el rendimiento de la operación. El min dis lo que nos está indicando es cuántos pips tiene que estar separado el precio de la zona base para abrir largo o corto. Y el max dix lo que está diciendo es cuál es la distancia en pips que tengo hacia mi próxima resistencia o próximo soporte, es decir, hasta nuestro beneficio. Por último están los porcentajes del trailing stop, los cuales tampoco suele ser muy recomendable tocar. Bueno, ya hemos visto cómo funciona la estrategia, ahora vamos a ver cómo es su rendimiento a pasado. Para ello vamos a configurar un spread de un punto. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, el robot siempre opera entre las 9 de la mañana y las 5:30. A las 5:30 de la tarde, si no ha conseguido cerrar la operación durante el día, la vamos a cerrar de manera inmediata. Esto se debe a que el pivot point se calcula en base a velas diarias, con lo cual no tiene sentido mantener la posición más allá de un día. Por tanto, siempre vamos a estar operando en la franja donde el spread es el más bajo, que es un punto. El capital inicial, como siempre, ya sabéis, estos robots siempre están preparados para trabajar con 2.000 euros. Y como siempre, por supuesto, el backtest tiene que estar en modo tick a tick. Si tienes dudas sobre cómo funciona el backtesting y demás, te dejaré en la descripción un vídeo donde hacemos todo tipo de detalles sobre cómo hacer un backtest y la instalación de estos robots. Le damos a validar robot. Y listo, aquí lo tenemos. Muchas veces el Max Drawdown no funciona, con lo cual el truco es darle a la llave inglesa, informe de detalle y ya te lo vuelve a calcular. Bien, vamos a ponerlo en velas mensuales para que se vea mejor. Bueno, como veis, el porcentaje de posiciones ganadoras es bastante elevado. Está por encima del 80%. Esto se debe a que la tasa de acierto es muy elevada, primero porque siempre vamos a favor de la tendencia y segundo porque usamos un trailing stop muy ceñido al precio, con lo cual normalmente nos sacará con algo de beneficio aunque la operación se nos tuerza. El tiempo que permanecemos en el mercado es muy bajo, porque normalmente la operación no tiene mucha duración y aparte, además, a las 5:30, como decíamos, se cierra. Como veis, lo normal es que el robot opere todos los días. Esto significa media orden de ejecución, significa apertura y cierre. Por tanto, cuando sale un 2 es porque en el mismo día
ejecuta tanto la apertura como el cierre. El ratio de ganancia-pérdida es bastante alto, está en torno a un 3, y la ganancia media está en torno a 24 euros por cada operación. Si nos vamos a la estadística, vemos un detalle muy interesante, y es que el robot prácticamente opera tanto en cortos como en largos. Eso está muy bien porque no tenemos el sesgo de supervivencia en la estrategia. Nos da igual si el mercado es alcista o bajista, porque al estar operando en velas diarias no nos impacta tanto. Como os decía, el tiempo medio en mercado no es superior ni siquiera a 2 horas, por tanto permanecemos muy poquito tiempo en mercado. Y aquí podéis ver cómo efectivamente prácticamente opera todos los días. Este es el listado de órdenes, pero bueno, tampoco tiene mucho interés. Simplemente podemos ver cómo, aquí por ejemplo tenemos cómo nos saltó por algún stop, pero normalmente si nos salta la estrategia no suele ser con mucha pérdida, porque eso en cuanto pasa de la zona base automáticamente aplica el cierre y no se espera hacer un stop loss. Con el beneficio nos pasa igual, a veces tendremos muy poco beneficio. Esto se debe a que el precio ha ido subiendo, se activa el trailing stop y el precio al final se acaba dando la vuelta, ya sea porque está en rango o porque ha habido alguna noticia o cualquier historia, y hace que se nos venga en contra la posición. Entonces, antes de entrar la operación en pérdidas, cierra con muy poquito margen de beneficio, pero cierra en positivo. Dado que el robot opera a las 9:02, podemos poner este robot para, en vez de velas de 1 minuto, para velas de 2. La idea de hacer esto es que vamos a poder hacer más profundidad en el backtest y vamos a poder ver más en detalle cómo hubiese ido en meses anteriores. Bueno, como veis se mantiene la misma tendencia. Si le vamos al informe detallado, pues podemos ver cómo el robot prácticamente todos los meses acaba con algo de beneficio. Es una estrategia que efectivamente en meses de alta volatilidad consigue sacar mayor rendimiento. Esto se debe a lo que hablábamos al inicio, a que cuanto mayor es la volatilidad, más amplitud hay en las bandas, entonces más distancia o más ganancia puede haber dentro de la propia operación. Bueno, como habéis visto, la estrategia es muy sencilla pero eficaz. Por supuesto, esta estrategia es totalmente mejorable. De hecho, ya estamos trabajando en una nueva versión donde, por ejemplo, una de las mejoras que se va a hacer es el cálculo, en vez de por pips, el cálculo de distancia será porcentual, de tal forma de que si el precio ha subido muchísimo o ha bajado o la volatilidad es mayor, podremos calcular esa distancia mínima y máxima en base a un porcentaje en vez de a un número exacto. Esto evitará mucho el overfitting. Por otro lado, se pueden meter filtros para entrar en mejores condiciones. Por ejemplo, podemos hacer un RSI rápido de tal forma que si el precio se gira podamos entrar a un mejor nivel que si nada más se dé la condición a las 9:02 entramos. Otra posible mejora sería el cálculo de los pivots usando otras fórmulas, como por ejemplo el de Fibonacci. Todo es, como siempre, cuestión de estudiarlo y aplicarlo. Si te ha gustado esta estrategia y te gustaría tener este robot, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace donde podrás descargarlo y tú mismo podrás ver el código, modificarlo y usarlo a tu manera o a tu gusto. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a like, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente. Gracias.